Actualmente volamos más que nunca y los móviles con cámara son fieles compañeros de viaje que capturan momentos increíblemente peligrosos. Dios mío, el avión está ardiendo. Por primera vez investigaremos qué se oculta tras estas catástrofes aéreas. Prepárense para el impacto. Descubriremos los motivos técnicos que desencadenan un accidente mortal. Se aferraba al aire intentando no caer. Desvelaremos misteriosos errores humanos y averías mecánicas. Van a hacer un aterrizaje de emergencia. Los peligros del clima y los colapsos en las pistas. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha estrellado! ¡Dios mío! Sacaremos a la luz la verdad sobre los accidentes aéreos. Aviones SOS viral, fallo mecánico. En la pista de Okinawa, Japón, un avión estalla en llamas. ¡Dios! ¡Por favor! En Chicago, los pasajeros se ven obligados a huir para salvar sus vidas. ¡Madre mía! Y en Singapur, el avión de pasajeros más grande del mundo, con más de 450 personas a bordo, sufre un fallo catastrófico en el motor. No hay ninguna regla que indique qué hacer en una situación así. Los aviones modernos tienen mucho trabajo. Durante su vida útil, vuelan casi 85 millones de kilómetros. Están diseñados para soportar grandes presiones. Durante el despegue, las turbinas de los motores giran a velocidades de 10.000 revoluciones por minuto. Durante el aterrizaje, los sistemas hidráulicos y el tren de aterrizaje sufren una enorme presión. Los grandes aviones modernos están fabricados con hasta 4 millones de piezas delicadamente organizadas. Pero a veces, un ligero error en un pequeño componente puede hacer que un vuelo tenga un dramático final. Viernes 28 de octubre de 2016. El vuelo 383 de American Airlines rodaba por la pista del aeropuerto O'Hare de Chicago antes de salir hacia Miami. Los pilotos no observaron ningún problema en el avión y en ese momento no había ningún otro en la pista. Así que rodaron hasta la posición de salida y recibieron la autorización para despegar. Entonces se produjo una fuerte explosión. Un incendio debajo del ala empezó a consumirla. Pero la tripulación en cabina no podía ver el fuego. La cabina de pilotaje está diseñada para ver el frente. No se puede ver la parte de atrás o las alas desde ahí. El avión estaba en llamas y el piloto aún no lo sabía. ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Fuego! ¡Vámonos! Muchos pasajeros dependen de ti y debes asegurarte que confían en ti, que saben que vas a salvarles la vida. La tripulación sabe lo que es necesario. Legalmente, están a cargo de los pasajeros mientras estos estén en el avión. Sabían que si no sacaban al pasaje rápidamente, el fuego llegaría al fuselaje y podrían morir. La tripulación debía tomar medidas, incluso sin recibir órdenes del piloto. En un incendio hay 90 segundos para sacar a todo el pasaje. A veces no puedes esperar la orden del capitán. Si ves que ya hay peligro en el avión, si sabes que puedes evacuar a los pasajeros, es lo primero que debes hacer. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Lo primero es comprobar las condiciones del exterior para desplegar las rampas y abrir las puertas. Porque lo último que quieres es poner en peligro a los pasajeros. Las puertas de la derecha se abrían directamente a las llamas.
Todavía se ve de vez en cuando a gente evacuando con maletas. Y eso es muy peligroso. Lo más seguro es bajar del avión. Cuando te paras a coger la maleta, estás diciendo, mi maleta es más importante que las vidas de las personas que van detrás de mí. Lo único que puedes hacer es gritar, dejen las maletas, salgan por aquí. Esperas que te escuchen, pero si no lo hacen, estás autorizado para sacarlos a la fuerza del avión. Las 3 rampas de emergencia del lado izquierdo se hincharon. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Pese al infierno, algunos pasajeros regresaron al avión para intentar recuperar sus maletas. La gente piensa más en su maleta que en su propia vida. Milagrosamente, los 161 pasajeros y 9 miembros de la tripulación salieron ilesos de aquel infierno. Pero, ¿por qué se originó un incendio de la nada antes incluso de que el avión despegara? Cuando el avión empezó a acelerar por la pista, una enorme explosión lo sacudió. Los pasajeros del lado derecho vieron un líquido salir del ala. Solo podía ser una cosa. Los depósitos de combustible tenían una fuga. Pocos segundos después, empezó el fuego. ¿Pero qué provocó la fuga de combustible? Los investigadores sospechaban del motor derecho. El Boeing 767 carga con 2 turboventiladores de General Electric que producen 25 toneladas de empuje al despegar. Los discos de las turbinas aspiran el aire hasta el motor y lo comprimen, y conforme el aire entra en el motor, los discos se mueven más rápido. Las puntas de las paletas se mueven a 1200 kilómetros por hora. El aire se mezcla con el combustible y explosiona, expandiéndose hacia la parte trasera del motor y propulsando así el avión hacia adelante. Tras el accidente se descubrió que uno de los discos de la turbina había salido disparado del motor a tal velocidad que algunos fragmentos acabaron al otro lado del aeropuerto. Los discos rotan a altísimas revoluciones por minuto. Así que la fuerza centrífuga es enorme. Y ese metal, muy caliente, salió disparado de la jaula que debería contenerlo y atravesó el ala. Y precisamente en el ala es donde están la mayoría de los depósitos de combustible. Algunos trozos del disco fueron hallados incrustados en el techo de un hangar de UPS a 1 kilómetro de la pista. Los depósitos de combustible, situados a centímetros del motor, no tenían ninguna oportunidad. Cuando llevaron el disco roto al laboratorio, descubrieron algo sorprendente. Durante su fabricación, algunas diminutas impurezas se colaron en el metal. Los miles de ciclos de calefacción y refrigeración provocaron la fatiga del metal. El disco perdió su fuerza y se desintegró. De repente, esa debilidad se hizo presente y el disco se hizo pedazos con la fuerza centrífuga y salió disparado a través de la cubierta del motor. General Electric sustituyó todos los discos defectuosos de los Boeing 767-300. Cada 4 o 5 años se revisan de manera exhaustiva todos los aviones de pasajeros. Pero este era un fallo mecánico que antes del incendio de Chicago nadie sabía que debía buscar. Con tantos componentes, nadie puede estar 100% seguro de lo siguiente que puede fallar.
30 de septiembre de 2017. Uno de los aviones de pasajeros más grande del mundo, el Airbus A380, estaba a punto de demostrar justo eso. El vuelo 66 de Air France llevaba a 497 pasajeros de París a Los Ángeles y volaba a 11.000 metros sobre el Atlántico. Una vez sales del espacio aéreo más concurrido, la radio se queda en silencio. Así que puedes utilizar todos los sistemas automáticos. Es un momento tranquilo y lo único que tienes que hacer es comprobar que todo va según lo previsto. Los pasajeros John Berghead y Pamela Adams estaban a bordo. Acabábamos de comer y justo después, John y yo nos levantamos y nos pusimos a estirar al lado de la cocina. Era un vuelo transatlántico normal en uno de los aviones más cómodos del mundo. A mitad del vuelo, oímos un estallido muy fuerte. Lo primero que pensé fue que habíamos chocado contra una manada de gansos. Pero después me dije, espera, a 11.000 metros no puede ser. Air France 066, SOS. El auxiliar de vuelo miró por la ventana, se dio la vuelta y después me miró. Y vi cómo se le ponía la cara totalmente blanca. Se veía perfectamente cómo el motor se había desintegrado. La parte de delante desapareció. Yo intenté tranquilizarme, pero las emociones empezaron a superarme, la verdad. El vuelo 66 de Air France volaba hacia el oeste sobre el norte del Atlántico con un motor menos. Y la tierra más cercana era Canadá, a más de 300 kilómetros de distancia. Tenían que desviar el avión al aeropuerto más cercano. No hay peros que valgan. Hay que seguir la checklist. Y lo primero que aparece es localizar el aeropuerto más cercano. Y ahí hay que ir. El capitán salió de la cabina y dijo que íbamos a desviarnos y noté cierto temblor en su voz. El enorme A380 necesita una pista larga para poder aterrizar sin problemas. Y la más cercana estaba a 90 minutos. Una base militar canadiense en Goose Bay. Esos 90 minutos fueron angustiosos, por no decir otra cosa. Yo estaba muy preocupado. Podría ser el final, podía ser nuestra hora. El piloto inició el último descenso y los pasajeros se colocaron en la posición de impacto. A bordo, cada vez estábamos peor, más nerviosos. Hubo gente que sufrió ataques de ansiedad. Se podía sentir el pánico en todo el avión. La gente no respiraba. Yo intentaba concentrarme para seguir haciéndolo. Me aferré a John, mi marido. Me abroché el cinturón y esperé a ver qué pasaba. Con solo 3 motores, el piloto consiguió aterrizar el enorme avión. Los 521 pasajeros y la tripulación salieron ilesos. Los investigadores se enfrentaban a 2 misterios. ¿Por qué el motor se desintegró durante el vuelo? ¿Y cómo consiguió aterrizar? Cuando empezaron a reconstruir lo ocurrido, se recogió concienzudamente cada fragmento de metralla. Se encontraron trozos a 150 kilómetros de allí, en la isla Plymouth, en Groenlandia. Otros estaban más cerca, incrustados en el tren de aterrizaje y el ala. El avión se había salvado de una catástrofe segura. Los motores suelen estar debajo del ala, y esta es un depósito de combustible, así que no queremos que salga absolutamente nada del motor. Unos centímetros hacia un lado, y los fragmentos hubieran perforado el tanque de combustible del ala, provocando un incendio potencialmente catastrófico. Unos centímetros hacia el otro lado,
y hubiera entrado en la cabina de pasajeros, como poco, haciendo que se despresurizara instantáneamente. La respuesta ¿por qué el motor se deshizo? Sigue investigándose en un laboratorio de Reino Unido. La razón por la que el avión evitó una catástrofe, pura suerte. No oímos llorar a la gente hasta que aterrizamos. En ese momento empezaron a emocionarse, a llorar, a levantarse. Después empezaron a circular fotos del motor y nos dimos cuenta de la suerte que habíamos tenido. Las posibilidades de que la buena suerte pase a ser mala aumentan cuantos más años tienen los aviones y su registro de mantenimiento crece. El motor está en llamas. El motor está en llamas, sí. Los bomberos están de camino. 29 de octubre de 2015. Un Boeing 767 estaba a punto de despegar de Fort Lauderdale, Florida. Silver Wings 119. Adelante. Dynamic, parece que el motor izquierdo está goteando. No sé si es combustible. Sí, hay un fluido goteando del motor izquierdo. El piloto de un avión cercano fue quien primero se dio cuenta de que el vuelo 405 de Dynamic con destino a Caracas, Venezuela, con 101 pasajeros a bordo, estaba perdiendo combustible. Avisen a los bomberos. Recibido 9002. Cuando empezó el fuego, el instinto del piloto fue pensar en la seguridad de los pasajeros y de la tripulación. Y eso era una situación de evacuación inmediata. Hay que parar el avión y sacar a la gente. Salgan del avión. La tripulación tenía que sacar a los pasajeros del avión lo antes posible. El tiempo es esencial porque el avión podría incendiarse en cualquier momento. Así que cuando abres las puertas de emergencia y empiezas a sacar a los pasajeros, tienes que hacerlo lo más rápido posible. El capitán no apagó el motor derecho y unas enormes ráfagas de aire sacudieron la rampa de emergencia. Algunos pasajeros cayeron al asfalto. Por suerte, todos los que estaban a bordo pudieron escapar. Pero 21 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Los investigadores sabían que el problema empezó con el goteo de combustible del motor izquierdo. Para conseguir la velocidad de 260 km/h necesaria para el despegue, los motores a reacción necesitan combustible, unos 4 litros por segundo, bombeados desde los depósitos principales. Pero el combustible estaba saliéndose de los depósitos y cayendo sobre el ala y sobre el motor, que estaba extremadamente caliente. El combustible de avión tiene algunos aditivos. Tiene anticongelante, pero también tiene pirorretardante. En esta ocasión el calor era tan intenso que el combustible ardió y dio lugar a un enorme fuego. Pero ¿de dónde vino el combustible? Sus depósitos estaban intactos. Siguiendo el recorrido de este en el motor, los investigadores descubrieron que el tubo del combustible se había desconectado. Este Boeing 767 llevaba 29 años en servicio en el momento del accidente y no había tenido problemas mecánicos en el pasado. Dynamic había alquilado el avión 3 meses antes y había estado volando 240 horas sin ningún problema. Pero durante ese tiempo, nadie había revisado el tubo de combustible. Y durante los 2 años y medio anteriores, el avión había estado aparcado. No había volado y, por tanto, no había tenido el mismo nivel de mantenimiento que los aviones en servicio. Todos los aviones pasan por varios tipos de mantenimiento durante su vida útil. Desde una revisión A, básica cada 500 horas de vuelo, hasta una revisión D, completa cada 4 o 5 años, durante la cual se retiran todos los componentes. Esto puede costar más de $1 millón. El Dynamic 767 estaba acercándose a su siguiente revisión D. La investigación sugirió que el mantenimiento que requería el acoplamiento del combustible se había pasado por alto. Los aviones modernos vienen con una etiqueta multimillonaria.
pero pueden ser arruinados por uno de sus componentes más baratos, la arandela. El vuelo 120 de China Airlines procedente de Taipei, Taiwán, acababa de hacer un aterrizaje rutinario en la isla de Okinawa, Japón. Pero minutos después de llegar a la puerta, se produjo un incendio bajo el ala derecha. Los 157 pasajeros y 8 miembros de la tripulación seguían a bordo. Una de las mayores preocupaciones para cualquier piloto es el fuego, ya sea en el aire o en tierra. Cuando ves algo así en tu avión, te pone los pelos de punta, porque no tienes ningún control. En medio del violento fuego, los pasajeros luchaban por escapar por las salidas de emergencia. Un heroico miembro del personal de tierra intentó apagar las llamas con un extintor portátil, ajeno a su seguridad personal. El capitán Yu Chien-kuo y el primer oficial Chen Ta-wei fueron los últimos que quedaron a bordo. Intentaron abrir una ventana de la cabina para escapar. Si ven que no pueden volver a la cabina porque hay fuego o humo, los pilotos tienen su propia salida de emergencia, que suelen ser las ventanas. Las ventanas laterales de la cabina pueden abrirse y hay una cuerda para poder salir. Solo 3 minutos después de la primera chispa, el primer oficial, que ya estaba saliendo por la ventana de la cabina, cayó desde 6 metros de altura por la onda expansiva provocada por la explosión. El miembro del personal de tierra que intentó apagar el fuego también consiguió escapar. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación resultaron ilesos. El Boeing 737 es uno de los aviones más fiables y más vendidos de la historia, con más de 1.250 unidades en servicio. Entonces, ¿qué provocó esa enorme fuga de combustible después de lo que parecía un aterrizaje rutinario? Los investigadores debían averiguar qué provocó que el combustible goteara del ala izquierda. Al examinar los restos, encontraron un pequeño agujero de menos de 4 centímetros en el ala. En ese agujero había un perno suelto. Sin duda, formaba parte del avión. Pero, ¿de qué parte? Enseguida la respuesta estuvo clara. Era un perno utilizado en el mecanismo de los slats del ala. Cuando un avión va a aterrizar, el piloto extiende los slats de la parte delantera del ala para aumentar la sustentación y conseguir que aterrice con menos velocidad. Una vez parado, el piloto vuelve a plegarlo sobre el ala. Pero con el tiempo el perno se fue soltando. El mecanismo del slat lo movió hacia atrás, hacia el depósito de combustible y el revestimiento del ala. Y en esta ocasión, el hecho de estar en tierra hizo que las cosas empeoraran. Si tienes un pequeño goteo de combustible cuando estás en el aire o incluso una gran fuga, la corriente de aire se lleva el combustible lejos del avión. Pero en este caso, al estar en tierra, nada se lo llevaría. Los investigadores seguían sin entender por qué el perno del mecanismo del slat se había soltado. Pero después descubrieron que durante el mantenimiento rutinario 6 semanas antes, un ingeniero había apretado los pernos de los slats, pero olvidó volver a colocar la arandela.
Ese diminuto componente iba a sellar el destino de un avión de 51 millones de dólares. Después de aquello, se ordenaron inspecciones de emergencia en todos los Boeing 737 y descubrieron que había otros 4 aviones con problemas similares. El programa de mantenimiento fue aumentado. Un detalle microscópico puede tener un impacto catastrófico. Los motores a reacción pueden quedar inutilizados por FOD o daños causados por objetos extraños. El mayor culpable, los choques contra pájaros. Pero hay otras razones menos obvias para que un objeto extraño inhabilite el motor de un avión. 24 de junio de 2013, Manchester, Inglaterra. Un vuelo charter con 325 pasajeros a bordo se preparaba en la pista para comenzar el vuelo de 9 horas hasta la República Dominicana. El piloto recibió la autorización para despegar y aceleró los motores al máximo. Cuando empiezas el despegue en una pista, pasan cosas muy rápido. La idea es acelerar el avión hasta una velocidad en la que se convierte en una máquina voladora y no una máquina de ruedas. Así que es una transición bastante complicada. El Airbus A330 quema unos 3.000 litros de combustible en el despegue, impulsando 240 toneladas de metal hacia el cielo. En ese momento, los motores están bajo un inmenso estrés. Durante el despegue tienes que alcanzar ciertas velocidades. La primera velocidad es la llamada V1. Es la que aún te permite frenar con seguridad en la pista. Si superas la V1 tienes que seguir adelante con el despegue. La siguiente velocidad se llama VR, velocidad de rotación. Una vez que la alcanzas, debes tirar de los mandos para levantar el morro del avión y despegar. El piloto controla la presión, las revoluciones, la temperatura de las turbinas, todo lo que propulsa el avión, y se asegura de que al usar la máxima propulsión o una propulsión muy alta, todo vaya bien. Pero las cosas no iban nada bien en ese vuelo. ¿Has visto eso? Uno de los motores ha estallado. El avión alcanzó la velocidad de despegue, 260 kilómetros por hora. El piloto debía abortar la maniobra, pero se estaba quedando sin pista. Abortar un despegue es una maniobra bastante peligrosa. Tienes que intentar mantener el avión recto cuando éste tiende a girar por la pérdida de un motor. Entonces debes intentar frenar lo más rápido posible. El piloto consiguió frenar el avión utilizando el timón de cola y redujo la velocidad activando los alerones de las alas. Se escaparon por poco, pero ese posible desastre fue evitado por una reacción rápida y serena. Nadie quiere sufrir un fallo espontáneo del motor en ningún momento, pero durante el despegue la potencia se intensifica y es más probable que ocurra. Cuando se examinó el motor de estribor, los investigadores descubrieron una paleta de la turbina dañada. Pero tardaron más en averiguar qué había provocado el daño. En el despegue, las paletas de las turbinas giran a casi 10.000 revoluciones por minuto, generando un intenso calor. Para soportar ese calor, las paletas están hechas de una aleación a base de níquel revestida de aluminio y titanio. La investigación detectó una corrosión sulfúrica microscópica en varias paletas, provocando que una se deteriorara hasta el punto de hacerse pedazos durante el despegue. Eso hizo que la paleta fallara y chocara contra el motor a muchísima velocidad, creando muchos desperfectos. Es como si alguien disparara una pistola contra un motor. Una teoría relacionaba la corrosión sulfúrica con el polvo de la erupción del volcán islandés que alteró el tráfico aéreo en 2010.
Sin embargo, las pruebas posteriores concluyeron que la corrosión estaba relacionada con otros agentes contaminantes de la atmósfera. Fueron aspirados por el motor, debilitando la paleta de la turbina y haciendo que se rompiera. Las consecuencias de Manchester fueron inmensas. Con más de 10.000 aviones salidos de las líneas de producción de Boeing, el 737 es el más popular de todos. Todos los 737 con el mismo tipo de motor fueron inspeccionados y todos los discos de turbina defectuosos reemplazados. La fatiga del metal y la corrosión microscópica pueden ser difíciles de detectar. Pero incluso los problemas más obvios pueden pasar desapercibidos si la rutina de mantenimiento es descuidada. 24 de mayo de 2013, Heathrow, Londres. El vuelo 762 de British Airways despegó con destino a Oslo, Noruega. Minutos después, un pasajero avisó a un auxiliar de vuelo de un problema. La cubierta del motor izquierdo había salido volando. Enseguida la tripulación descubrió que el motor derecho tenía el mismo problema. Lo primero que debe pensar la tripulación es ¿cuánto puedo tardar en aterrizar? Porque esa es la decisión. No si se debería aterrizar, sino lo rápido que pueden aterrizar. Con dos motores dañados, no hay tiempo para gastar combustible. La única opción es prepararse para un aterrizaje de emergencia inmediato en Heathrow. Debían estar muy preocupados. Nadie quiere oír que hay un problema técnico. Nadie quiere pensar en que tienes que hacer un aterrizaje de emergencia. Pero a veces tienes que prepararte para eso. No tienes tiempo para preocuparte por todo. Lidias con el problema, adoptas los procedimientos adecuados y haces lo que te han enseñado. El piloto avisó al control del tráfico aéreo. Heathrow, uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, se preparó para un aterrizaje de emergencia. Cientos de vuelos fueron desviados o cancelados. Tienes un avión fuera de su ruta, un avión al que nadie esperaba. Así que sí, es muy complicado por muchas razones. Por eso esas decisiones nunca se toman a la ligera. Conforme el vuelo 762 se acercaba al aeropuerto, un vídeo grabado con un móvil reveló que el motor derecho estaba en llamas. Un avión puede aterrizar con un solo motor, pero siempre existe esa preocupación por si hay fuego o una fuga de combustible, porque todo puede empeorar. Por suerte, el motor izquierdo seguía funcionando, y el piloto pudo guiar al Airbus A319 hacia la pista. El aterrizaje fue brusco y una rueda reventó. Pero 26 minutos después del despegue, los 75 pasajeros y 5 miembros de la tripulación pudieron evacuar el avión ilesos. La pregunta que debían responder los investigadores del accidente era por qué las cubiertas de los dos motores habían salido volando. Alrededor de cada motor hay una cubierta que tiene muchos propósitos. En primer lugar, son lisas para que el exterior sea aerodinámico, pero además están diseñadas para contener cualquier daño. Si un motor falla, el objetivo es que cualquier pieza que se suelte se mantenga dentro. El equipo de investigación descubrió que el fallo no fue de las cubiertas en sí, sino del equipo de mantenimiento de noche que las había dejado sin cerrar. El informe acusó a la mala organización y al cansancio del personal del error. Además, durante la inspección en tierra, el equipo no puede ver el cierre de las cubiertas porque estas están ocultas por el motor. Pero, ¿qué provocó el fuego en el motor derecho? Durante el despegue, fragmentos de la cubierta derecha salieron volando, chocando contra el ala y rompiendo un tubo de combustible. El combustible salió a chorro y cayó en el motor sobrecalentado, haciendo que se incendiara. Este casi desastre en el aeropuerto más concurrido de Europa fue una llamada de atención. Los investigadores recomendaron una organización mejor del mantenimiento de noche.
y que los cierres de las cubiertas se pintaran de un naranja luminoso para hacerlos más visibles al personal de tierra. La mayoría de problemas mecánicos en los aviones son provocados por el desgaste del material agravado por el mal mantenimiento. Pero al lanzar un nuevo avión, los fallos pueden originarse en el diseño y la fabricación. Pese a los rigurosos vuelos de prueba, algunos problemas salen a la luz tras años de servicio. 4 de noviembre de 2010. Un Airbus A380 de Qantas, un superavión totalmente nuevo, despegó de Singapur con destino a Sydney. Solo 4 minutos después del despegue se oyó un enorme estallido. Los pasajeros vieron por la ventanilla fragmentos de metal volando y empezó a salir humo por debajo del ala. En cabina, las alarmas indicaron un fallo de sistema múltiple. La explosión causó muchos daños en los sistemas de control del avión. Rompió algunos de los sistemas hidráulicos, muchos de los sistemas eléctricos. Hubo entre 30 y 55 alarmas de emergencia individuales en la pantalla de visualización con las que la tripulación tenía que lidiar. Tener una emergencia en el aire no es como en un coche, donde puedes parar y llamar a los servicios de emergencia. Aquí tienes que enfrentarte con lo que sea. Aunque los problemas en el avión se sucedían, seguía volando, dándole a la tripulación una oportunidad para averiguar qué estaba pasando. Se encontraron con una situación muy compleja y potencialmente catastrófica. La tripulación en cabina está ocupada haciendo volar al avión. Eso es lo primero que tienen que hacer. Las normas suelen ser volar, navegar, comunicar. La comunicación con los pasajeros es lo último de la lista. Es más importante que el avión vuele seguro. Los sensores de emergencia indicaban que los motores 1 y 4 estaban fallando. Flaps de aterrizaje dañados, fallo hidráulico, sistema de frenado al 30% de su capacidad y todo el sistema eléctrico del lado izquierdo había caído. No hay ninguna regla que indique qué hacer en una situación así, donde prácticamente todos los sistemas del avión están dañados. Pero el piloto estaba decidido a llevar a ese A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, de nuevo a tierra. Y para hacerlo, necesitaba perder peso y rápido. Tienes que gastar combustible, porque si no lo haces, al aterrizar, como la masa del avión es tan grande, el tren de aterrizaje puede sufrir un fallo técnico. Puede romperse al intentar aterrizar el avión. Tras 90 minutos sobrevolando Singapur, el avión aún estaba 50 toneladas por encima del peso recomendable para aterrizar. Pero la tripulación sabía que debía hacerlo y rápido. ¿El sistema hidráulico funcionará para bajar las ruedas? ¿Al disminuir la velocidad seguirá volando? Porque el sistema aerodinámico del ala izquierda estaba dañado. ¿Cuánto podría reducir la velocidad sin caer del cielo? El capitán inició el descenso hacia Singapur. No podían controlar el motor fuera borda, aunque intentaron pararlo cortando el combustible. Todos los controles estaban rotos. El avión tenía daños importantes en los sistemas de frenado, eléctrico e hidráulico. Y además, pesaba muchísimo para hacer un aterrizaje convencional. La gran pregunta era si podrían reducir la velocidad al tocar tierra o si se saldría de la pista. Es una situación crítica que el piloto Stephen Wright está intentando recrear en un simulador de vuelo. Puedes sentir todos esos factores. Sientes cómo se te acelera el pulso. Y los 30 segundos previos al aterrizaje, yo los describiría como un ejercicio de cardio. Esos momentos son muy, muy intensos. Los servicios de emergencia estaban esperando en el aeropuerto, previendo una catástrofe.
Va a ser un aterrizaje muy fuerte. El enorme avión aterrizó bruscamente. 4 de sus 22 neumáticos reventaron con el impacto. En ese momento, lo que pensó fue si el avión podría frenar en la pista. Ahora tenían 4.000 metros para mantener el aparato recto y reducir la velocidad. Tuvieron que someter a los frenos a una temperatura altísima, lo que significa que había un riesgo enorme de incendio. Los frenos podían estallar en llamas y llevarse al avión con ellos. El A380 paró a solo 140 metros del perímetro de la pista. Se salvaron de milagro. Teniendo en cuenta los daños que sufrió, fue extraordinario que el avión fuera manejado de una manera tan metódica y que nadie saliera herido. A eso es a lo que aspiran los pilotos. Estar en una situación así, con un estrés tan grande y hacerlo tan bien, es un gran ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Ningún Airbus A380 había sufrido nunca un fallo en el motor. El avión solo llevaba 2 años en servicio antes del incidente. ¿Cómo es posible que un avión moderno de alta ingeniería sufriera tantos errores múltiples? Los investigadores descubrieron que un disco de turbina había explotado. Fragmentos de metal caliente chocaron contra el ala, rompiendo 2 depósitos de combustible y dañando el sistema hidráulico del tren de aterrizaje y el cableado eléctrico. Más de 300 componentes fallaron. Pero, ¿por qué explotó el disco de turbina? Los investigadores hallaron una grieta por fatiga dentro de una tubería. ¿La causa? Un orificio mal hecho durante la fabricación. Al modificarlo para que entrara perfectamente, el tubo de metal se hizo más estrecho de lo necesario. Durante la intensa presión del despegue, las delgadas paredes del tubo se rompieron y liberaron aceite. Ese aceite se derramó en el motor sobrecalentado, provocando que se incendiara. Con el fuego, el disco de turbina explotó, lanzando metales calientes hacia el ala, los depósitos de combustible y otros componentes importantes. Fue un mal control de calidad. El accidente fue una llamada de atención a la industria de la aviación en cuanto a cómo tratar fallos múltiples a bordo del avión y cómo diseñar los motores y el armazón al que van unidos para no sufrir tantos problemas durante una avería incontenible del motor. Inmediatamente, Qantas decidió dejar en tierra toda su flota de A380. 45 de los motores Rolls-Royce sospechosos fueron retirados y modificados. El avión, que podría haberse estrellado fácilmente en Singapur, volvió a volar. Eso sí, después de una reparación de 150 millones de dólares. Desde que empezaron los vuelos comerciales en los años 20, la industria de la aviación se ha esforzado continuamente por mejorar el diseño de los aviones, eliminando los errores humanos y resolviendo los fallos de los componentes y los defectos de fabricación. Sin embargo, pese a todas las precauciones, parece que el fallo mecánico puede presentarse todavía sin avisar. Pero gracias a los esfuerzos de los diseñadores, ingenieros y técnicos, cada vez hay menos fallos mecánicos y volar nunca ha sido más seguro.